la jornada de hoy se cumplen 49 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar de nuestro país. Fueron años en que el terrorismo de Estado estuvo íntimamente ligado a la consolidación de un proyecto económico determinado, el neoliberalismo. ¿Qué sucedió en este tiempo con la distribución de la riqueza y con el salario real? ¿Cuáles y cómo fueron los delitos económicos de la dictadura? ¿Qué rol jugó Estados Unidos a través de la CIA y en relación con la prensa local? Hoy en La Letra Chica, detrás del golpe. A través de este mensaje quiero expresar al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que por el contrario lo son en defensa de las instituciones. La dictadura cívico-militar que comenzó el 27 de junio de 1973 marcó el inicio del neoliberalismo en Uruguay. La caída del salario real, el aumento del desempleo y la crisis cambiaria que desembocó en un profundo endeudamiento externo del país fueron consecuencia de esa política económica. El régimen impuso el terrorismo de Estado para evitar cualquier tipo de oposición a su modelo económico y político. Secuestros, prisión prolongada, tortura, violaciones, asesinatos, desapariciones y robos de bebés formaron parte del sistema represivo de la dictadura uruguaya. La apuesta estadounidense a que existieran economías liberales se cumple, ¿no? Se empieza a cumplir, 59, reforma cambiaria y monetaria, 60, firma de la primera carta de intención con el FMI, es decir, un modelo liberal. Porque acá el golpe de Estado fue civil y militar. Lo dirigió una embajada extranjera, ¿ok? Y grandes medios de prensa civil. Yo me acuerdo de Radio Carve pidiendo el golpe de Estado y del diario El País pidiendo que se torturara más, que se estaba torturando poco. Todo el equipo económico de la tiranía y de la dictadura fue civil, el mismo que había antes y el mismo que siguió después. Todos civiles, súper recontra civiles. La dictadura no hizo otra cosa que continuar la política económica trazada desde los tiempos de Pacheco. La dictadura es, en alguna medida, el mecanismo autoritario para poder bajar los salarios. Se suspenden los consejos de salarios y se decide que los salarios aumenten por decreto, siempre por debajo de la inflación. Es pensar en quienes, recibieron con alegría el 27 de junio. Muchos circuitos empresariales adhirieron al 27 de junio. Y además en materia de la violencia fue del gobierno, y ahora sigue siendo la violencia de Bordador y los militares. Pero los militares ya tenían la intención de ambición de poder, porque ya estaban en el poder. Los fines del ejército, total comando uruguayo, no es ajeno, y yo puedo decirlo con claridad, a las actitudes de la embajada norteamericana. La embajada norteamericana en mi país ha jugado un papel muy importante en todo esto. En este lunes 27 de junio les damos la bienvenida a La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo estás? Maite Sarasola, buenas noches, ¿cómo estás tú? Muy bien, arranquemos con todo hoy. Vamos, y empecemos a hablar de economía, como prometíamos recién en el comienzo. Vamos a empezar a meternos en este tema por el lado del contexto económico en el que se dio el golpe de Estado y qué pasó durante esta dictadura cívico-militar con algunos indicadores que son esclarecedores, como salario real, desigualdad, pobreza. Recibimos a tales efectos al economista Germán de Agosto, columnista de MBD Noticias. Hoy nos lo prestaron para charlar un rato. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No, sin cosificarte, nos lo prestaron en el mejor de los... y humano de los sentidos. Lo entendí así, no te preocupes. ¿Cuál fue el contexto económico previo al quiebre institucional y qué papel jugó ese contexto económico? Bueno, ahí lo que tenemos que tener presente es que nosotros en la década de los 50 y en los 60 venimos de lo que es el estancamiento de la economía y es un estancamiento aparte que convivió con una inflación elevada.
Eso, la configuración de esas dos cosas juntas es justamente lo que los economistas llamamos una estanflación. Básicamente una economía que no crece, o sea, una torta que no crece, y además con una inflación que venía en ascenso. La inflación, acá vemos, por ejemplo, lo que es el PIB, la variable que usamos siempre los economistas para medir el desempeño económico, y vemos justamente cómo tenemos durante la etapa previa, entre el 53 y el 73, más o menos lo que tenemos es un crecimiento espasmódico, que cuando lo vemos en promedio, lo que da es que la economía no crece. O sea que es una torta que no crece. Perdóname, la referencia de cero sería si está igual que el año anterior. Claro, cuando es el cero, no está creciendo. Por arriba, viste que tenés algunos años, pero después a los otros años tenés como un crecimiento muy irregular. Y en algunos de crecimiento importante. De crecimiento importante. Entonces, cuando vos tomás todo el periodo, lo que tenés es una economía que no crece, y cuando le agregás la dinámica poblacional, lo que tenés es una economía cuyo ingreso por habitante cae. O sea que eso es principalmente lo que tenemos desde el punto de vista del crecimiento. Nosotros venimos, los últimos impulsos al crecimiento vienen de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, pero a partir del 53 ya estamos entre esta dinámica justamente de una economía con estanflación, ¿sí? Donde empieza a tensionarse la situación, empieza a haber una puja distributiva, un círculo vicioso entre lo que es el PIB, lo que es la inflación, que es lo que tenemos en la segunda etapa, y justamente lo que es esa espiral de precios y salarios que después, como dice Jorge Notaro, deriva en una espiral de violencia, ¿sí? Acá tenemos la inflación. Como ven, la inflación empieza a crecer durante ese periodo que estamos analizando, que es del 56 al 73. En el 68, que es cuando decía Daniel, que justamente se congelan los precios y los salarios, la inflación es el pico que vemos ahí, que es una inflación de 182% anual. Para tener referencia, hoy estamos allá, donde se ve sobre el final del gráfico una inflación de 9,4%. O sea que este es como el contexto previo que justamente a comienzos de los 70 aparte convive con un shock externo que tiene que ver con la crisis del petróleo, con la caída en los precios de exportaciones, principalmente de carne y lana, ¿sí? Y también con justamente un proteccionismo mayor de los socios comerciales. Entonces toda esa conjunción es lo que termina derivando, ¿sí? En la crisis política y en la crisis social. ¿Sí? Germán, hablábamos entonces de este periodo entre el 56 y el 73. ¿Qué es lo que pasa a partir del 73, tanto con el crecimiento económico como también con el salario real y cómo se vinculan ellos dos también? Bueno, ahí tenés un modelo que básicamente tenía como tres pilares para simplificar. Por un lado tenés un modelo de promoción de exportaciones vía subsidios y depreciación del tipo de cambio. Antes veníamos de una economía más cerrada, ¿sí? Luego tenés un proceso también de integración regional, ahí es donde aparece el CAUCE y el PEC, que son los dos acuerdos, el primero con Argentina y el segundo con Brasil, antecedentes de lo que después sería el Mercosur, y el proceso de liberalización financiera que supone una desregularización bancaria y también justamente un montón de acciones que tendieron a liberalizar la economía, entendiéndola como la potencialidad de una plaza financiera principalmente regional. Ahí se elimina, por ejemplo, el curso forzoso de la moneda, se eliminan los encajes bancarios, que es lo que tienen que tener los bancos de lo que nosotros depositamos adentro del banco, se abre los depósitos a no residentes, se eliminan los topes vinculados a las tasas de interés y es un conjunto de medidas que, como decía Daniel, el eje cardinal lo que tienen es la caída del salario real, la caída de la participación de los trabajadores en esa torta que no crecía, que justamente fue la que derivó en esa puja distributiva, y acá vemos dos etapas. Ahí lo que tenemos es, en gris clarito, está la evolución de la economía, la evolución del PIB, que como ven, en el momento que está marcado, la economía crece hasta el 81, antes de la crisis del 82, pero los salarios, que son lo negro, caen. O sea que lo que está pasando ahí hay una transferencia de lo que es la retribución del trabajo hacia la retribución del capital. Es un proceso donde básicamente los trabajadores pierden, ¿sí?, peso en ese reparto de la torta y donde se da una privatización de las ganancias, porque justamente la economía crece. Eso va hasta el 82 y en el 82 deriva en la crisis, que es la crisis de la tablita, justamente, y ahí lo que tenés es una sociabilización de las pérdidas, que es lo que vemos. Cae la economía, pero siguen cayendo los salarios. Entonces se combinan como esos dos periodos, ¿sí? Básicamente un periodo de crecimiento que convive con una caída del poder de compra de los trabajadores y un periodo de caída del PIB y también caída adicional de los trabajadores, que justamente es lo que deriva en una crisis bancaria, cambiaria, social y financiera con el quiebre de la tablita, ¿sí?, en el 82.
Ahí vemos que con la proyección de los años esto se continúa como tendencia, pero ¿qué tan aguda fue la pérdida de salario real si nos seguimos concentrando en el periodo dictatorial? Bueno, ahí mira, lo podemos comparar, que es lo que tenemos después, para tener una referencia con lo que es la caída, la crisis que tenemos más en la memoria, que es la crisis del 2002. ¿Sí? Y este gráfico es ilustrativo porque compara en el tiempo las dos crisis. La roja es la crisis que comienza en el año 99, si se quiere, pero es la 2002. ¿Sí? Están puestas con el eje en 100, eso quiere decir que el 100 es el último año que hay crecimiento del salario. Para la crisis del 2002, que es la que tenemos como testigo, como para referenciarnos, el año es el 99, ese fue el último año donde el salario creció, y en la crisis que estamos analizando ahora, el último año en el que el salario creció fue justamente en el 71. Entonces, el eje de abajo se mueve en los años desde que empieza la crisis. Y como vemos, en la crisis del 2002, lo que tenemos son 5 años de caída consecutiva del poder de compra de los salarios, que en términos acumulados toca su piso en el año 2004 y lleva a una contracción acumulada del 23%. Luego, a partir del 2005, ya el salario empieza a crecer y cuando pasa por arriba del umbral del 100, significa que los salarios ya recuperaron todo lo que perdieron desde que comenzó la crisis. Pero cuando analizamos la línea verde, que justamente ahora nuestro eje cambia, pasa a estar en el 71, lo que tenemos que son 13 años de caída consecutiva del salario real, que en términos acumulados nos da una contracción de casi el 60%. El último año en el que cae el salario, donde toca a fondo, es el 84, pero había empezado justamente en el 71. O sea que es más profunda y más prolongada, ¿sí?, en relación a una medida que tenemos como referencia porque es lo que tenemos más cercano, como la crisis más fuerte que hemos transitado en las últimas 2 décadas, pero cuando la comparamos y la llevamos a un eje común, justamente lo que nos da es esta foto que es bastante ilustrativa de cuál fue esa transferencia que se hizo desde el trabajo hacia el capital. Básicamente esto supone una pérdida en la participación de los salarios y las jubilaciones dentro de lo que es el ingreso nacional. Ahí está. Es la famosa torta de la que siempre se habla, que se reparte de una u otra manera, la porción para los trabajadores claramente cada vez más pequeña. Exactamente, si te querés una referencia como proporción del ingreso nacional, vos pasaste en el 68 y en el 71 de estar en el torno del 45%, lo que le corresponde, el pedazo que les corresponde al factor trabajo, a el entorno del 30%, justamente son 16 puntos porcentuales de caída entre el 68 y el 79, que es esa transferencia que decía Daniel que estábamos viendo en este periodo con este modelo, ¿sí?, que justamente tenía como eje o como factor cardinal la reducción de los costos vía justamente la pérdida de poder adquisitivo. Germán, obviamente esta pérdida constante durante tantos años de caída del salario real debe haber tenido consecuencias en materia de desigualdad y de pobreza. ¿Puedes contarnos algunos datos respecto a eso? Exacto, ahora lo que vemos en la placa siguiente es justamente cuál es el impacto en términos de la desigualdad. Ahí tenemos el salario real, esta vez en gris, y tenemos el índice de Gini, que es el indicador que utilizamos para medir la desigualdad. 0 sería una situación de perfecta igualdad, 1 sería una situación de perfecta inequidad, donde todo el ingreso está concentrado en una persona. Y lo que vemos es justamente, acá lo que pasa es que hay que hacer como una arqueología de datos, por eso estamos recurriendo a una investigación de Gonzalo Salas y Andrea Vigorito, y por eso aparecen esos puntitos en algunas partes. Es porque ahí es una reconstrucción de esos índices por un tema de compatibilidad de series. Y lo que vemos es justamente cómo crece la desigualdad o cómo se mueve contrario al salario real en un momento que, de vuelta, la economía estaba creciendo. La economía hasta el 81 creció en esa etapa de privatización de ganancias, ¿sí? Y luego empieza a subir, y bueno, ahí lo que se ve en el fondo es la enorme caída que tuvo la desigualdad a partir del 2008, 2009, ¿sí? Pero cuando lo analizamos en los años que estamos analizando, en el periodo de la dictadura, lo que tenemos es un aumento muy importante de la desigualdad que es justamente consistente con lo que estamos viendo en relación a los salarios y a la participación del factor trabajo y jubilaciones dentro de lo que sería esa torta del ingreso nacional. Bien, y podemos ver también lo de pobreza. Y exactamente, también tenemos, esto tiene un correlato obviamente en la pobreza, que ahora es lo que tenemos en la siguiente placa, y ahí vamos a ver 2 líneas. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros medimos la pobreza, ¿sí?, por el umbral monetario de la línea. Por eso, como estamos yendo muy para atrás, convivimos con 2 líneas. La línea del año 96, ¿sí?, y después la línea que tenemos ahora, que es la que usamos, la del 2006. Pero como vemos, en el punto más álgido de la situación, en el 84, la pobreza superó el 60%. ¿Sí?
¿sí? Después también tiene como referencia lo que fue el aumento de la pobreza durante la última crisis, que es la crisis del 2002, que llegó al 40%. Pero entonces tenemos esa situación, ¿sí? Que atacamos por distintos factores, pero que justamente da ese modelo que de alguna manera tenía como eje central la pérdida de poder adquisitivo desde el punto de vista de lo que son la reducción de los costos. Así que nuevamente, por más de que haya crecimiento económico, eso no necesariamente se traduce en beneficios para la población, ni un aumento del salario, ni nada de eso. Exacto, esto es un caso clarísimo, aparte es ilustrativo de las diferencias que hay, que por un lado corre el carril del crecimiento como una condición necesaria, pero no suficiente para que eso redunde en el bienestar de las personas. O sea, esa cuestión del derrame de que si va bárbaro y crecen las cosas, nos beneficiamos todos, no. Exacto, porque después tenés un segundo partido, que es el partido de la redistribución, cómo se reparten los frutos de ese mayor crecimiento, porque cuando crece el PIB lo podemos interpretar como lo que crece son la participación de los ingresos de todos los agentes que participan de ese proceso, simplificando, trabajadores, empresas y gobierno, si se quiere. Entonces, cuando vos ves, tenés el crecimiento va por un lado, podés tener crecimiento sin distribución, y por el otro va la parte de redistributiva. Justamente lo que fuimos viendo, nos enfocamos en un periodo, pero cuando lo extrapolamos a otros periodos estamos viendo situaciones distintas, por ejemplo en los 90, donde también hubo crecimiento, pero hubo un crecimiento que no tuvo derrame, que no se tradujo en una mejora del bienestar justamente de los trabajadores, que también son parte de ese proceso de producción que está haciendo aumentar la torta. O sea que son dos cosas que van por lados distintos y es parte de lo que estamos viendo ahora también. Una economía que crece, que va a acumular su segundo año de crecimiento en torno del 4,5%, ¿sí? Y sin embargo, cuando analizamos lo que está pasando con los salarios, lejos de todas las caídas que vimos hoy, igualmente hay una caída superior al 4%. O sea que son dos cosas distintas y en este caso, en este periodo que estamos analizando, queda mucho más patente cuál es el impacto, cuál es la relación entre una y otra, que no es una relación lineal. Economista Germán de Agosto, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y quédense que en el próximo bloque vamos a seguir metiéndonos con estos temas. a 20. Bien breve la pausita, pero bien abundantes los contenidos de esta letra chica que no para. Igual que en Twitter, les invitamos como siempre a participar, a comentar y a compartir los contenidos de @laletrachica.tv, que esa es nuestra dirección en la red del pajarito. Dirección está bien dicho, ¿no? De Twitter. Ni idea. Nuestro Twitter. Eso. Perfecto. O con el hashtag, nuestra almohadilla, la letra chica. Bien, continuamos entonces. ¿Cuál fue el rol de los militares durante la dictadura en relación a lo que fueron robos de dinero y propiedades a organizaciones políticas y también a ciudadanos, a civiles? En definitiva, el enriquecimiento de algunos detrás del terror. Para hablar sobre esto recibimos al licenciado en Ciencias de la Comunicación, Javier Revetria, que ha investigado el tema en profundidad con varias publicaciones que hiciste en La Diaria. Buenas Gracias por la noches. invitación. Bueno, la investigación surgió en el marco de la tesis de egresos de la licenciatura de Comunicación en Periodismo y lo que buscó abordar fue todo ese sistema, todo ese esquema de robos e incautaciones en la dictadura, que cualquiera que tenga un conocido que haya pasado por eso ha escuchado algún tipo de anécdota por el estilo, ¿no? O sea, el procedimiento era, una vez que se llegaba a un allanamiento en el hogar de un detenido, o en una empresa, o en un centro de reuniones, se incautaba todos los bienes que se encontraban dentro del lugar y a su vez el bien inmueble donde se estaba realizando el allanamiento. ¿Qué sucedió con todas esas propiedades, ¿no? que eran incautadas? Se le buscó una finalidad económica, o sea, poder sacar usufructo de esos bienes. Esto no era algo ajeno en la región, ¿no? Esto ya sucedía en Argentina y en Chile, con esquemas similares, ¿no? Esto, perdón, pero se daba dentro de un marco regulatorio en especial. Claro, se genera un marco regulatorio como para legalizar. Claro, la propia dictadura genera una norma que establece que todos los bienes incautados a lo que ellos llamaban la sedición, que era cualquier tipo de disidencia, pasaba a manos de las fuerzas conjuntas, especialmente a aquellos que fueran encargados de realizar el operativo. ¿Por qué es esto? Porque primero surgen documentos del Plan Cóndor, donde Uruguay no apuesta a otorgar financiamiento a la represión y necesitaban financiar los operativos. Luego de los primeros operativos económicos al MLN,
con la caída del establecimiento Spartacus, la Junta Comandante del Ejército eleva un proyecto de ley al Ministerio de Defensa donde argumenta de que se puede sacar usufructo y obtener beneficio del obtenido de las organizaciones políticas. Esta ley surge previo a la Operación Morgan. Se promulga 6 meses antes del comienzo de la Operación Morgan, que fue el gran golpe al aparato financiero del Partido Comunista. Tuvo varias oleadas, pero la primera del 75 ataca al aparato financiero. Y lo que se obtiene de parte de estos operativos es desmantelar justamente la logística del Partido Comunista. O sea, uno si deja una organización sin recursos, la está un poco desmantelando, ¿no? O sea, limita su capacidad de acción. Y el Partido Comunista a su vez tenía un esquema de financiamiento en base a empresas que pertenecían a militantes, empresas discográficas, imprentas, demás, que generaban ingresos para el partido. Una vez sucedía la Operación Morgan, se obtienen por parte del Partido Comunista una diversa cantidad de inmuebles que muchos de ellos forman parte de lo que luego sería, junto con faltó comentar, lo obtenido del MLN, pasan a integrar lo que son los centros clandestinos de reclusión. ¿Cuál es el puntapié inicial? La caída de la casona Punta Gorda, que pertenecía al MLN, y que forma parte de lo que sería el primer centro clandestino donde funcionaría el CID junto con el OCOA. O sea, no solo sacan recursos para financiar sus operaciones a nivel de dinero, sino que convierten en sedes lo que eran sedes de organizaciones políticas de izquierda. Exactamente. Podían ser o bases operativas o centros clandestinos de reclusión. Algunos casos que todos conocemos, por ejemplo, la casa de la calle Juan Palié, que pertenecía al MLN, la llamada Cárcel del Pueblo, que una vez en dictadura fue utilizada en el marco de la Operación Morgan, donde pasaron al menos 70 militantes del Partido Comunista que luego terminaron en el 300 Carlos. Esa casa, a su vez, sirvió como depósito para los bienes que se incautaban en los allanamientos. Esto lo sabemos por relato de Julio César Barbosa, un agente del CID que participó en el operativo de Julio Castro y que gracias a su testimonio se pudo saber luego ya en democracia qué fue lo que sucedió y quiénes participaban en el operativo del maestro Julio Castro. Él, cuando en una de esas visitas a la casa de la Cárcel del Pueblo, comenta de que vio el lugar abarrotado de bienes, y cuando realiza la consulta le comentan de que se vio un allanamiento a una importadora. Pero uno, si observaba los objetos, más o menos se daba cuenta de que podían pertenecer, porque eran objetos usados, que podían pertenecer a detenidos. Claro, porque la cuestión es que, o sea, claro, llegaban a tu casa con un camioncito y lo que fuera, mesas, sillas, copas, cubiertos. Cualquier elemento. Todo lo que habita una casa, pimba, el camioncito al camión, y se hacía un inventario y se separaba. Lo de poco valor se enviaba a un depósito que funcionaba en la calle Sierra, ahora Fernández Crespo, donde estaba la sede del Partido Comunista. En la propia sede que instalan el depósito de esos bienes, y otro depósito de los bienes de más valor iban para el 300 Carlos, los documentos dicen algo así como el depósito de la División de Ejército 1 que se ubicaba en el Batallón 13 de Infantería. Entonces uno puede suponer, por los testimonios también los que estuvieron en el 300 Carlos, que mencionan el abarrotamiento del lugar de elementos de muebles y electrodomésticos, que podría ser ese el depósito donde se destinaban los bienes. ¿Y qué pasaba con bienes, por ejemplo, pensando en que quizás llegaba alguien antes, algún militar antes, y habían joyas o dinero, cosas más chiquitas que uno se puede llevar? Generalmente se inventariaba lo que se salvaba de ser llevado a las casas de los militares, ¿no? Todo lo que era dinero y joyas era muy difícil. Primero, el oficial era el encargado de llevarse el dinero y los objetos pequeños de valor. De lo que sobraba, eso se inventariaba y pasaba a remate. Lo mismo pasaba con los automóviles, eran de vital importancia porque podían ser utilizados en los operativos. Se les cambiaban las chapas, que eran enviadas por la Intendencia de Montevideo de la época, también intervenía por los militares, y eran utilizados en los operativos represivos. Hay un relato de un agente de contrainformaciones de la época en que estaba Eduardo Ferro allí en los 80, que menciona el hecho de que los que participaban de los operativos llevaban gabardinas con bolsillos anchos para poder colocarse los objetos que se pensaban llevar, que iban encontrando, que se pensaban llevar. O sea, perdona, a ver si comprendo. Supuestamente el jefe del operativo era el encargado de recoger dinero y joyas, por decir esto de valor que es bolsilleable, pero para la OCOA o para el CID, para las organizaciones de represión. Pero esto, lo que sucedía era que se lo llevaban para las casas. Se lo llevaban para las casas.
esto en realidad estamos hablando ahora de lo que es la minucia de los operativos, ¿no? O sea, ese pequeño operativo que de repente llevaban detenido a un militante de un gremio, un sindicato, de un partido político, pero la dictadura la OCOA tuvo 3 grandes golpes, 3 grandes botines a lo largo del periodo dictatorial, que el primero fue el golpe al aparato financiero del MLN, que luego que cayera en el 74, luego el intento de rearme del MLN, ¿no? Una célula que quedó en Buenos Aires, intenta rearmar las finanzas del movimiento, y para ello acuden a un escribano, José Luis von Gardner, quien junto a Uruguay Almandós realizan este esquema de empresas pesqueras y compran inmuebles y campos en la zona de Pando, que luego pasarían a la órbita del ejército una vez cae la escribanía de von Gardner y cae la casona de Punta Gorda. Luego el gran golpe se da justamente la Operación Morgan, que si bien esto se da después de la caída de la escribanía Bonfilio, una escribanía que se encontraba en Ciudad Vieja, que llevaba justamente toda la titularidad de los bienes del Partido Comunista. En realidad, la DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia de Interior de la época, ya contaba con información previa de la actividad del partido desde la década del 50 al menos, mucho antes del periodo del golpe de Estado y de las medidas prontas de seguridad. O sea, ya en democracia se estaban investigando a los partidos de izquierda, y fue ese insumo, esa información que sirvió para que cayera el aparato. En ese operativo caen al menos 500 personas, a los cuales se aplica un embargo genérico en el marco de esta ley nueva que se ha promulgado 6 meses antes. Digamos que allí fue que se inauguró la utilización de esta ley, que a su vez en uno de sus artículos regularizaba todo el incautado previo a la fecha de la promulgación. Pues recordemos que ya había caído el aparato Era como retroactivo. Era retroactivo. Y el tercer gran golpe se da en el 76 en Buenos Aires, cuando cae el PVP, ellos contaban con un dinero que se había obtenido luego del secuestro del empresario, un empresario holandés de apellido Hart, que realizan un secuestro extorsivo para obtener recursos para el financiamiento del trabajo del grupo. ¿Qué sucede con ese dinero? Fue en el entorno de 9 y 10 millones de dólares. El primero que suscribe a esta investigación, que digamos que detalló de forma pormenorizada por primera vez, fue el periodista Roger Rodríguez en La República, que él detalla un poco lo que fue el operativo, ¿no? Una vez que cae Gatti en Buenos Aires, se accede a 7 millones de esos 9, 10 millones que habían obtenido. Los primeros 2 fue con el famoso episodio de que el PVP empezó a hacer campañas publicitarias en Uruguay, y habían invertido en la Vuelta Ciclista, además, en los medios, en los diarios, sin anunciarse como movimiento, como una especie de campaña expectativa, y a su vez inmuebles en la ciudad de Buenos Aires. Luego del primer vuelo de la muerte, donde traen a 22 militantes del PVP a Uruguay en el 76, que muchos de ellos fueron los que se utilizaron para generar lo que fue la escenografía del Chalet Susi, donde la dictadura necesitaba mostrar de que estaba vigente todavía, y generó esa especie de pantomima donde inventan que el PVP había sido detenido cruzando por el río Uruguay a la frontera de nuestro país, y que fue allí que ellos desmantelaron esa insurrección armada, y que por lo tanto la dictadura debía seguir. Luego, meses después, sería lo que, según documentos y una investigación de la propia Presidencia de la República en 2005, sucedió lo que sería el segundo vuelo de la muerte, que no se supo nada de lo que sucedió con ellos, hasta el día de hoy permanecen desaparecidos. Esos 7 millones de dólares fueron de vital importancia porque fue el gran botín en dinero en efectivo que obtuvieron los grupos de inteligencia de la dictadura. ¿Qué hicieron con ese dinero? Ese dinero fue invertido para generar nuevos centros de reclusión, y que se dio en el marco, por ejemplo, de que en el 76 el propio COA, ¿no? generó un informe a la Junta de Comandantes en Jefe, que ellos no contaban con más recursos, justamente admiten de que no contaban con más recursos que lo incautado a la sedición, ¿no? En los operativos, y que necesitaban un centro operativo propio para ellos, ya que estaban compartiendo dependencias con el Batallón 13 de Infantería, y no querían seguir compartiendo este lugar con agentes ajenos a la unidad de ellos.
Es allí que se compra en el 77 lo que es la casona de Millán, donde allí se lleva a Julio Castro y es visto por última vez, y se le otorga el establecimiento de la Tablada Nacional en la zona de Lezica, que en los papeles siguió perteneciendo al Ministerio de Ganadería, pero era utilizado por ellos. De hecho, allí se instaló la primera computadora del Ejército que sistematizaba los datos de los detenidos. Esa casona fue comprada con un nombre falso a nombre de Gilberto Vázquez, de la que participó una escribana que era esposa de un integrante de caballería del Ejército, que ella alegó cuando se la denunció a comienzos de los 2000 de que a ella le habían dado simplemente la cédula y no recibió ningún tipo de sanción. Ella era jueza de paz en ese entonces en la Ciudad de Las Piedras y permaneció en su cargo a pesar de que se había demostrado de que había falsificado un documento público y de que su marido formaba parte de toda esta red de centros de reclusión. En la casona de Millán funcionó este centro que tenía proximidad con el Batallón 13 y con la Tablada Nacional en la zona de Lezica. Años después, en los 80, la casona se vende al Centro de Cooperativistas de Funcionarios de CUSA, que generan una cooperativa de viviendas allí, y con ese dinero compran lo que es la inmobiliaria Valparaíso en la calle Francisco de Medina 1525, en la zona del Zoológico de Villa Dolores, donde desde al menos el 75, ya que lo utilizaban, ellos alquilaban el inmueble, funcionaba una base militar una base clandestina donde fue vista por última vez la madre de Macarena Gelman, María Claudia García Gelman. ¿Por qué es importante señalar este lugar? Porque allí funcionaba una inmobiliaria, la inmobiliaria Paraíso, que era, por testimonio de Gilberto Vázquez en el Tribunal de Honor, era regenteada por Lodi Rodríguez, que tenía actividad comercial, como sucedió en muchos de estas empresas. Que sacaban dinero. Claro, sacaban dinero. En Argentina sucedió de una forma mucho más clara. La CIDE Argentina tenía inmobiliarias cuyo domicilio fiscal era la propia CIDE y donde se encontraron a la venta en la Ciudad de Buenos Aires muchas de las propiedades que eran detenidos, que eran incautadas a los detenidos, entre ellos los militantes del PPP. Claro. Hay un testimonio de una militante de Elba Rama que comenta que su casa, en la cual vivía en Buenos Aires, la encontró años después, luego de los juicios a las juntas en el 83, la encuentra a la venta o le llega el dato de que estaba a la venta en esta inmobiliaria. Y generaban ingresos a la CIDE, que incluso ya entraron en la década del 2000, se demostró que esa inmobiliaria mantenía a los agentes de la dictadura argentina que se encontraban en el exterior a comienzos de los 2000. En el caso uruguayo, como siempre, es todo a menor escala, ¿no? Y con su propia impronta. Esta inmobiliaria no llegó a ser lo que fue en el caso de Argentina o en el caso de Chile con la sociedad Pedro Díez Lobos, que lo que hizo era una sociedad anónima a nombre del hijo de Pinochet, la cual lavaba el dinero que era obtenido de las detenciones en Chile. Pero generaron, con el marco normativo de la época, que permitía algo que eran las sociedades civiles de construcción, que eran una especie de cooperativa de vivienda donde los cooperativistas generaban una sociedad comercial a los efectos de generar un edificio de apartamentos financiado por el banco hipotecario, sin interés, en un contexto de inflación de doble dígito. Esto hacía un negocio muy rentable, ¿no? Porque uno obtenía el préstamo con la cuota congelada y a los pocos años la cuota se licuaba con la inflación. ¿Y quiénes se quedaban con esos apartamentos? Esos apartamentos eran generados por este tipo de inmobiliarias, entre ellos Valparaíso, y construyeron al menos un edificio al día de hoy, que es el edificio Jerónimo I, ubicado en la calle Luis Arto Herrera, que si uno mira la titularidad de los apartamentos de la época, encuentra integrantes del OCOA como dueños del inmueble. Entre ellos, Arrondo, que fue el primer director del OCOA, Gaspar Barrabino, que figuraba como secretario de la sociedad civil, que es actualmente director de una dependencia de la Intendencia de Maldonado, y Castelá, que era hasta hace poco el presidente del Supremo Tribunal Militar, que fue destituido por participar del asesinato de Vladimir Roslik. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque si uno aplica este tipo de criterio, ¿no? De ver, bueno, cuál fue la ruta del dinero, ¿no? Que de lo incautado a los detenidos, puede encontrar otros participantes que de repente no fueron mencionados de forma directa. Claro. ¿No?
Los cómplices económicos de los que muchas veces como que quedan en el aire y después no se materializan, decir, bueno, nombre y apellido, que hay empresas y personas, obviamente. Porque uno a priori puede ubicar estos nombres en la base de Valparaíso y ubicarlos en lo que fue el caso de Hellman. Javier, para cerrar, en medio minuto, ¿qué pasó después en democracia con esto? Hubo algunas devoluciones y muchas no. Claro. Muy breve. La ley de amnistía deroga esta ley de 14.373, que era la que permitía estas incautaciones, y dispone la devolución de los bienes a los reclamantes, a los afectados. Pero ¿qué sucede? Para que haya una devolución tendría que haber un reclamante. Si el reclamante está muerto, desaparecido, no hay forma de reclame. Eso fue lo que sucedió con la casa de Elena Quinteros en la calle de Libertad, esquina Mazzini, que al día de hoy pertenece al Ministerio de Defensa, que lo usan como casa habitación de agentes del Ejército. ¿Qué sucedió? Los que lograron obtener una indemnización en efectivo de lo incautado, se le devolvió sin ajuste por inflación. Reiteramos que en esa década fue una época de inflación, como decíamos, de doble dígito. Al no ajustarse por inflación, te devolvían migajas respecto a lo que implicaba lo obtenido, ¿no? Y, por ejemplo, los que obtuvieron la devolución del inmueble lo obtuvieron en mal estado, sin los elementos que se encontraban en su interior, con procesos engorrosos, ya que el Ministerio de Defensa en democracia realizaba procesos judiciales en pos de poder mantener esos bienes en la órbita del Ejército, porque ya todavía los estaban utilizando. En realidad, el resarcimiento no fue tal, porque el costo de ese resarcimiento se hizo cargo el propio Estado, y no los que cometieron el delito económico. Los que cometieron ese delito siguieron usufructuando lo obtenido de las incautaciones y no recibieron ningún tipo de sanción por esto. Javier Revetria, muchísimas gracias. Así que bueno, nos queda claro que de justicia nada nuevamente. Gracias, Javier. Gracias a ustedes. Ya la seguimos con Roberto García, historiador, hablando sobre CIA, prensa en Uruguay, Plan Cóndor, etcétera. Ya seguimos. Y se esbozaba a lo largo de este programa que hay cuestiones, modus operandi, intereses detrás, resortes que se mueven, que no empezaron ni con el golpe, ni en el 68 tampoco, que venían ya de toda la segunda mitad del siglo XX, con unas incipientes agencias de inteligencia fuertes en Estados Unidos. Y bueno, y es el caso, digo como antecedente de modus operandi, fue un experimento muy fuerte y que terminó siendo nefasto para América Latina, el de Guatemala. 27 de junio, fíjense ustedes, también un 27 de junio, pero de 1954, es que es forzado a renunciar el presidente democrático de Guatemala, Jacobo Arbenz, que se había metido con la United Fruit Company, con intereses muy grandes, evidentemente, hizo una reforma agraria, etcétera, sería para otro programa desarrollar eso. Pero fue la primera ocasión en la que una operación de esta magnitud se ejecutó en la región y fue modelo para que después se ambientaran golpes o intervenciones fuertes en Cuba, Brasil, Dominicana, Guyana Británica, Chile, Nicaragua, etcétera. Para entender qué papel jugó la CIA en el golpe uruguayo, sus vínculos con los militares, civiles y con la prensa, vamos a recibir a Roberto García, historiador y profesor adjunto de la Universidad de la República. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias. Es un placer para mí estar acá junto a ustedes y la posibilidad de acercar el conocimiento científico de lo que nosotros hacemos desde el espacio de la UDELAR, bueno, a un público no necesariamente especializado que lee las publicaciones académicas. Así que en ese sentido los felicito a los que pasaron y a ustedes por esta posibilidad. Arriba, Roberto. ¿Cuál fue el papel de la CIA y de los medios en el derrocamiento, en el golpe a Arbenz en Guatemala? Repito, hablamos recién allá atrás de 1954. Bueno, en realidad para responder eso hay que acercar algunos elementos de análisis como para pensar la historia de la dictadura en el Uruguay en el marco del ciclo de la Guerra Fría latinoamericana. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros observamos e internacionalizamos el proceso histórico uruguayo, tenemos que conectar la historia del Uruguay y salir del relato excepcionalista que nos enseñaron en el liceo Temponi, de pensar la Guerra Fría como una contienda entre dos grandes polos, fría,
¿verdad? Fría entre las dos grandes potencias, pero muy caliente en la periferia, pero como que la Guerra Fría en América Latina quedaba reducida a una playa en el Caribe, ¿no? Y en realidad Uruguay, dentro de esa Guerra Fría más amplia, ¿no? Parecía como que estaba aislado, éramos como una isla en la que los otros procesos violentos de América Latina formaban parte de una región con la que nos conectábamos poco. Y en realidad la evidencia histórica sugiere que el proceso de internacionalización de la política uruguaya, ¿sí? Bueno, debe ser analizado para aportar una mirada de larga duración y para mostrar que, bueno, no es que el 27 de junio hubo un quiebre institucional, sino que hay que observar las cosas en un marco cronológico más amplio que nos obliga a conectar el proceso político y social uruguayo y nuestras relaciones internacionales a procesos que estaban en América Latina, donde se estaba viviendo una guerra fría de la cual no estuvimos ajenos, sino que estuvimos también involucrados, incluso en zonas con las que nosotros históricamente pensamos que estamos muy lejos, como por ejemplo el espacio centroamericano y caribeño, porque tendemos a ridiculizar las repúblicas bananeras, ¿no? Esos países que entregan, yo que sé, recursos naturales por 80, 90, 100 años, el puerto, etcétera, ¿no? Donde estaba la United Fruit Company. Entonces nosotros pensamos que estábamos como por fuera de eso. Y en realidad nos involucramos enormemente, ¿sí? Con mucha intensidad, en la Revolución Boliviana, en la Revolución Guatemalteca y también en la Revolución Cubana. Y precisamente estamos trabajando en eso. ¿Qué tiene que ver todo esto para responder específicamente a la pregunta que vos planteabas? Es que para pensar el proceso histórico del Uruguay reciente, tenemos que latinoamericanizar y internacionalizar nuestra historia. Y el evento de lo de Guatemala presenta, gracias a las fuentes que conocemos de la CIA, que no las conocemos para otras intervenciones de la misma agencia. Por lo que desclasifica la CIA. Exacto. Sí conocemos esas fuentes para el caso uruguayo, entonces esas fuentes constituyen una ventana para ver cómo la CIA, a través de mecanismos de guerra fría psicológica, empleaba los diarios uruguayos y las radios uruguayas, bueno, para, hoy diríamos, publicar fake news, pero que en aquel momento significaba, ¿no?, tratar de dirigir el pensamiento de la opinión pública para ambientar un golpe de Estado. Perdona, Beto, antes del término fake news se le decía propaganda negra, ¿no? Exacto, ¿tá? O sea, hacer que un golpe sea legítimo, algo puede estar pasando. Entonces, por eso también agradecemos este espacio, porque es un espacio para pensar y para tratar de aportar miradas de larga duración y salir muchas veces del griterío que caracteriza algunos medios de comunicación. ¿De qué medios estamos hablando cuando hablamos de medios? Maite, estamos hablando sobre todo de los diarios El País, del diario La Mañana, del diario El Día, del diario El Plata, y en realidad, o sea, el trabajo es bastante sencillo porque con la documentación de la CIA en la mano, uno la contrasta con lo que se publicaba en la prensa y entonces uno puede cotejar cuando evidentemente se trataba de un editorial o un artículo de opinión que reflejaba la opinión o la postura del diario, de cuando en realidad era un espacio de la CIA. ¿Sí? Que por otra parte tenía vínculos, o sea, que a nosotros nos ayudan a pensar muchas veces, ¿no?, las posturas de los grandes medios masivos de comunicación, o sea, porque en realidad hay un hilo conductor que proviene de los años 40, 50, incluso antes, si se quiere, bueno, que tiene en torno al anticomunismo, ¿verdad? Bueno, un hilo conductor muy fuerte y que constituye como un elemento simbólico que dice presente, ¿no? O sea, en buena medida hasta el día de hoy. Y vos ahí, perdóname, cuando decís claro, cotejar, Beto, cotejás documentos desclasificados, cosas de la embajada, de la CIA, claro, que dicen, bueno, logramos sacar tantos artículos de opinión, está claro. De hecho, publicaste hace poco un artículo en La Diaria al respecto y venís investigando el tema hace mucho. Pero entonces, ¿qué ves? Que después son parecidas las cosas en todos los diarios que salen, que es casi calcado y que se presenta como editorial, pero venía escrito de otro lado. Exacto, porque en algunos casos había errores de traducción. O sea, vemos que en los editoriales se cometían errores de traducción. Pero por otra parte, hubo un caso muy sonado a mediados de los años 50 donde se publicó como editorial en dos medios diferentes un mismo artículo. Entonces, o sea, entre los periodistas, por ejemplo, ¿Eso te acordás cuáles eran? Fue en el año 1956. Pero era calcado en dos medios. Exacto. Por ejemplo, en los medios, en El Sol y en Marcha, o sea, se mofaban de eso, ¿no? O sea, porque en realidad no podía ser que un editorial fuera publicado el mismo texto en dos periódicos diferentes. Entonces, a mí me parece que en realidad estamos ante eventos que nos ayudan a pensar nuestro pasado reciente y sobre todo a valorar la incidencia en el proceso político uruguayo, sobre todo de la estación montevideana de la CIA, que muchos ya lo han trabajado y no debería como resultar muy novedoso. En ese sentido, es importante porque muchas veces nosotros en clase trabajamos las cosas más conocidas, ¿no? Como por ejemplo el Plan Cóndor,
¿no? O sea, vos, Maite, y vos te pones, bueno, recién referían al Plan Cóndor como un elemento, como un operativo transnacional. Y en realidad lo que nosotros hacemos, y esto en realidad la teleaudiencia tiene que saber que yo soy parte de una comunidad de nuevos historiadores o investigadores que hemos transitado en distintos acervos de la región y que gracias a eso podemos comprobar, por ejemplo, que en realidad la Operación Cóndor es como el corolario final de un conjunto de otras colaboraciones transnacionales que se hacían salteándose en secreto y salteándose las fronteras nacionales. Porque uno de los problemas que hemos tenido es que hemos analizado la historia del Uruguay desacoplada, ¿verdad? O muy afincada en nuestro Estado-Nación. Y ahí nosotros podemos comprobar, y es interesante vínculos entre quienes veían ahí, por ejemplo. Ahí está, compartirlo con la audiencia, que por ejemplo en 1948, ¿sí? A nivel de lo que fue en el inicio de la Guerra Fría, a nivel de las élites políticas, diplomáticas y militares de la región que compartían el anticomunismo, ¿sí? A nivel transnacional, llegaron a ciertos acuerdos sobre la base de compartir información de inteligencia ante probables actividades comunistas. Entonces, lo que vemos en los archivos de Itamaraty en Brasil, en la Cancillería chilena, en Argentina, en Uruguay, fundamentalmente, es ese espíritu, ese sustrato transnacional común que sobre la base del anticomunismo compartido lo llevaba a, atiendan bien, es interesante para compartir con la audiencia, agentes brasileños podían trabajar accediendo a los archivos en Uruguay y sus pares uruguayos podían trabajar salteándose las fronteras nacionales en Brasil. Por supuesto que ese es un elemento de larga duración que tenemos que tener en cuenta. El rol de Brasil en los asuntos hemisféricos y particularmente en el caso uruguayo. Y eso antecede casi 3 décadas el Plan Cóndor. No estoy diciendo que esto es la prehistoria del Cóndor, porque el Plan Cóndor supuso otras variables en el marco de la doctrina de seguridad nacional. Pero lo que estoy manifestando es que existía un espíritu transnacional común que ligaba en el marco de la Guerra Fría, ¿sí?, a las élites políticas, diplomáticas, militares y policiales de los países del Cono Sur. Y esto sirve para descentrar de la otra pregunta, que muchas veces tendemos a pensar que el rol de Estados Unidos es omnipresente. Yo no soy quien para negar, por supuesto, la evidencia, pero muchas veces eso ha tenido un efecto epistemológico en la forma de acercarnos al pasado reciente, porque podemos partir de una pregunta de investigación. Bueno, Estados Unidos tenía mucho que ver en el proceso político latinoamericano. Sí, pero eso no contribuye a explicar los golpes y no contribuye a explicar sobre todo las agendas conservadoras, anticomunistas, ¿sí?, que tenían las propias élites, ¿tá?, y que no solo les llevaba a compartir información, sino que les llevaba a compartir información en base a comunidades conservadoras regionales, que no dependían de la incidencia de Estados Unidos, sino que tenían su propia agenda. Hacernos cargo de nuestra propia mugre también, ¿no? Digamos. Exacto. Así, es decir, también mirar para adentro y saber que hubo muchas responsabilidades locales y regionales. Por supuesto, en episodios como el golpe en Guatemala, por ejemplo, el golpe en Guatemala que muestra una intervención brutal de los Estados Unidos, la CIA no pudo imponer su propio candidato. Quien lo impuso fue el dictador Somoza, el dictador de Nicaragua, porque, es decir, ahí tenemos que hacer cruzar lo global de la Guerra Fría con las cuestiones regionales y con los conflictos locales. Y eso es lo fascinante de la historia de la Guerra Fría, porque permite ver el cruce, ¿sí?, y la justaposición, porque cuanto más nos acercamos a la Guerra Fría, más nos damos cuenta que la Guerra Fría global se choca con conflictos previos, ¿sí?, que estaban pautando, por ejemplo, los avatares y los conflictos sociales en la región. Entonces, bueno, esa es una de las paradojas que ha llevado a muchos académicos, yo no estudio específicamente el pasado reciente, ¿no?, sino que trato de focalizarme en los años 40, 50 y sobre todo en los años 60, ¿no? Entonces eso ha llevado a pensar la cronología del pasado reciente y discutir, bueno, ese camino en democracia hacia el golpe, que nos lleva a mirar hacia atrás, ¿verdad? Y cada vez que vamos mirando más hacia atrás, nos encontramos que hay que problematizar y latinoamericanizar crecientemente la historia del Uruguay. Y se los pongo así en esto. Por ejemplo, nosotros pensamos, ¿no?, el Uruguay de los años 50, ¿verdad?, el Uruguay campeón del mundo, ¿verdad?, 1952, en el marco de la Guerra de Corea. Bueno, las medidas prontas de seguridad, ¿verdad?, pautaron buena parte del siglo XX y aparecieron antes del periodo de Pacheco. Bueno, en 1952, en el contexto del golpe de Estado en Cuba y en el contexto de la Revolución Boliviana, se aplicaron 2 veces en el Uruguay democrático, el Uruguay feliz, ¿verdad?, 2 veces las medidas prontas de seguridad. En el año 1952, por ejemplo, fíjense, estamos en la previa de la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana y la emergencia de cambiar el sistema económico por las armas
es como que obnubila todo el periodo anterior. Pero en los años 50, y precisamente en el año 1951, nos encontramos con que el ejército, o sea, el poder político llama al ejército para atender conflictos laborales. Nos encontramos con estudiantes universitarios, profesores universitarios que van a sus lugares de trabajo y se encuentran con coroneles interviniendo, ¿verdad? Y es el Uruguay, entre comillas, feliz, ¿verdad? Y liberal. Entonces, eso hay que problematizarlo, hay que latinoamericanizarlo y hay que sobre todo discutir que no éramos una excepción en el continente. A su vez, no se puede entender la emergencia de 2 medidas prontas de seguridad en el año 1952 y el hecho de que los militares salgan a controlar ciertos lugares clave de la estructura económica y política del país sin una latinoamericanización. Es decir, había existido una revolución nacional en Bolivia que contribuye a explicar la emergencia y el temor de las clases dominantes ante una eventualidad revolucionaria del Uruguay de ese entonces. Roberto, hablabas de medios de comunicación, de una cuestión transnacional. Hoy en día escuchamos mucho la palabra lawfare como una especie de nueva herramienta de golpismo. ¿Podemos vincular esto? ¿Se vincula de alguna manera? Sin duda. Es decir, lo que conocemos son los documentos de la CIA, pero el proceso brasileño y otros procesos como por ejemplo el de Ecuador, ¿sí? De acuerdo a lo que ha trabajado por ejemplo nuestra colega Silvina Romano, que ustedes la han entrevistado, nos obligan a tirar algunas pistas hacia atrás. De hecho, la propia Silvina acaba de trabajar un texto que precisamente muestra con la documentación que conocemos de la CIA algo de lo que podemos hilvanar, ¿sí? En cuanto a cuestiones comunes para pensar el lawfare, es decir, un nuevo mecanismo, ¿sí? Para intervenir en los procesos políticos recientes, no apelando a las Fuerzas Armadas o no apelando al clásico golpismo. Es decir, porque en esta cuestión, ¿sí? Hay que sacarse muchas veces el mito, es decir, Estados Unidos interviene en los procesos políticos, intervino en el pasado e interviene en la actualidad. A ver, no es que solo intervenga los Estados Unidos, porque también en todos los procesos golpistas los actores regionales y sobre todo el rol de Brasil es evidentísimo, ¿no? Pero, es decir, forma parte de lo que es la historia de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina. Y pensemos, obvio, el rol de Brasil en la Guerra Fría latinoamericana y que es un componente de larga duración en nuestra historia política y en nuestras relaciones internacionales. Pensemos por qué en el marco del golpe de Estado reciente en Bolivia, ¿no? En el año 2019, hubo 32 viajes, ¿verdad?, de aviones bolivianos a Brasilia, ¿verdad? O sea, entonces, cuando nosotros pensamos en todos los golpes de Estado en América Latina, o sea, tenemos que mirar al imperio, por supuesto, pero también tenemos que mirar a las alianzas conservadoras y regionales que también contribuyen a explicar la convergencia de intereses entre el imperio y esas élites, ¿sí? Todos los procesos golpistas se explican así, porque muchas veces el peso de Estados Unidos en la región hace que observemos... Que no miremos eso, lo que decía Jorge acá, y a las élites especialmente. Pero hay que descentrar esa historia, ¿verdad? Porque hoy también sabemos el rol que tuvo Brasil luego del golpe de 64 en el proceso político chileno, en las elecciones del año 1971 o en la invasión a República Dominicana, ¿sí? Déjenme confesarle una cosa, con la elección de Bolsonaro en el 2018, yo en lo personal no dormí esa noche, ¿sí? O sea, estábamos ante la emergencia de algo que podía ambientar un conjunto de impresiones francamente hostiles, que si miramos en la historia, desde el lugar de Uruguay nos hacían preocupar, ¿sí? Entonces, bueno, esos son algunos de los elementos que a mí me parece que contribuyen a entender y a descentrar la historia de los Estados Unidos y a entender la relevancia de los procesos regionales. Muletilla que suelo tener al cierre de bloques, Beto. Respuesta breve para tema complejísimo. Hoy venimos hablando también del dinero. Vos hablabas élites políticas, militares, policiales, de inteligencia que se conectaban. Bueno, hay un plan internacional también para la distribución ultracapitalista, llamémosle, de la riqueza, porque digo, se une todo cierra, ¿no? El anticomunismo con el ultracapitalismo y que se siga acumulando dinero en manos de los pocos que más tienen. ¿Ha estado esto atravesando todo el continente detrás de los golpes de Estado y de las dictaduras? Sin lugar a dudas. Para volver al caso de Guatemala, he tenido el privilegio de trabajar el archivo del golpista, o sea, de Castillo Armas, ¿no? Para ponerlo en términos breves, como vos, Tempo, me pedís, es decir, el archivo de Castillo Armas lo que revela es esa estrategia que ha caracterizado a los estados contrainsurgentes y a los estados que han vivido ciclos violentos contrarrevolucionarios en América Latina durante la Guerra Fría, que es la estrategia de saqueo al Estado.
O sea, el archivo de Castillo Armas lo que revela es la cantidad de gente que viene a tratar de quedarse con los intereses petroleros, de pautar una reforma agraria diferente o detenerla, conseguir la devolución de las tierras que habían sido afectadas en el marco del proyecto de reforma agraria. Es decir, el archivo está plagado de eso. Y ahí hay participación nuevamente de actores imperiales, pero de actores regionales. O sea, Somoza está jugando su papel y quiere sacar su tajada, pero también República Dominicana con Trujillo, también el propio Batista en Cuba. O sea, no son solo los intereses de los Estados Unidos, son también los intereses cruzados de esas élites regionales que, bueno, que tenían ese hilo conductor en el anticomunismo que, a ver, como expresión... Antisindicalismo también, por supuesto, ¿no? Es como un dique de contención a cualquier proyecto individual y colectivo, ¿verdad?, que suponga un cuestionamiento de un orden social. Antifeminismo, para agregarlo. Claro. Por ejemplo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora, en este momento estoy trabajando en un libro sobre la Revolución Cubana. Estamos como parte de un proyecto I+D junto a varios ex estudiantes y colegas, estamos trabajando en eso. Y bueno, estamos tratando de aportar una visión un poco documentada acerca del rol de Uruguay en la Guerra Fría latinoamericana y el hecho de que podamos hablar de Cuba, ¿no? Porque parece que la emergencia de la propia palabra cubana nos inhabilita a opinar, ¿no? Que ese es un componente, atenti, poco explorado de la violencia política en el Uruguay, porque los archivos de la policía, a partir del año 1960, comienzan a pautar muchas de sus anotaciones sobre la base, ¿sí?, del temor a los adictos a Fidel Castro, que es un componente interesante. Otro tema para tratar. Bueno, cuando esté ese libro... Volverás a charlar de eso. Roberto García, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Se viene Línea de Tres, hoy hablando de Villa Española, de la intervención a Villa Española por parte del MEC, pero también una entrevista a Jorge Señoranz a propósito de su libro La culpa la tiene el técnico. Todo eso ya en la pantalla de TV Ciudad. Y mañana, bueno, otro Día Internacional del Orgullo LGBTQI+. Sobre eso hablaremos. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.